¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, sobre todas esas personas que conforman nuestro contexto y sobre la importancia que tienen en nosotros, cómo nos cambian, cómo nosotros cambiamos a ellos, cómo en algunos casos las relaciones funcionan, cómo las relaciones no funcionan y qué podemos hacer al respecto. Y podemos empezar con la típica frase de somos el conjunto de las 5 personas con las que nos juntamos. Si bien esto no significa que si yo me junto con 5 personas que trabajan en el mismo rubro, yo voy a hacer exactamente lo mismo, sí significa que lo voy a ver como algo normal. Voy a empezar a normalizar lo que veo a mi alrededor. Y como norma, en general, como sociedad, estamos acostumbrados o tenemos la facilidad de hacer las cosas que nos parezcan que son normales. ¿Para qué? Para formar parte de algo. Entonces, a partir de ahí están los vínculos en los que vemos que otra persona hace algo, ¿sí? Y lo empezamos a tomar como normal. Si 5 personas a mi alrededor toman alcohol, por ejemplo, voy a creer que eso es normal. Si en mi familia me inculcaron a no tomar alcohol, voy a creer que eso no es lo normal. Por ende, como no es lo normal, es algo que no voy a tender a hacer. Pero ¿qué pasa? Si eso me inculcan en la familia, luego conozco un amigo que sí lo hace y voy a pensar que esa persona no es normal debido a lo que me enseñaron y con la gente que me rodeaba en un principio. Luego ese amigo me presenta a otro, ya son dos. Luego esos dos me presentan a un grupito más, ya son 5. Entonces, lo que en su momento lo tomaba como algo no normal, fuera de la norma, luego voy a empezar a interpretarlo como normal. Esto no quiere decir que si no tengo la fuerza de voluntad suficiente no lo vaya a hacer, pero sí quiere decir que a partir de ese momento lo voy a empezar a normalizar. Por eso es muy importante el ambiente familiar. En general, el ambiente familiar es el que marca todas las normas al principio. Es el que dice, si papá miente, si mamá miente, para mí eso es lo normal, a pesar de que me digan lo contrario. Porque es más importante el ejemplo que lo que se dice. Si papá grita, si mamá grita, para mí eso es lo normal. Por eso pasa mucho que se juntan 2 personas, 2 amigos o una pareja que en casa de uno o de una gritan, en la casa del otro no. Y cuando el que grita, el que se acostumbró a vivir a los gritos, se junta con la persona que no está acostumbrada, chocan. Hay un conflicto en ese momento. Y ambos no entienden por qué lo hace el otro. La persona que grita no entiende por qué le afecta tanto a la persona que no grita. Y la persona que no grita no entiende por qué la persona que grita tiene la necesidad de hacerlo. Ahora, poder comprender que en estos choques significa que venimos de dos contextos completamente diferentes, de dos cosas normalizadas completamente diferentes, nos va a permitir poder entablar estas relaciones en las que podamos tener diferencias de una manera mucho más amable, mucho más fácil. Ahora, si por otro lado me aíslo y creo que mi contexto es lo único que tiene validez, claramente en relaciones que no tengan afinidad con la mía, que sean diferentes a las cosas que me enseñaron o que pretendo o que conozco, las voy a pretender alejar. Van a haber cosas que me servirán a alejar y cosas claramente que no. Por eso es importante tener el discernimiento para decir, ok, esto me conviene alejar. Y esto, a pesar de que no lo conozco, quizás me convenga empezar a incorporarlo. De esta manera va a ser más fácil aprender cosas, conocer gente nueva, desarrollarnos mejor socialmente.
Ahora, lo que pasa con nuestro entorno, con nuestros familiares, por lo general, es que nos ponen en una burbuja, en la mayoría de los casos. Una burbuja no por protección, sino en una burbuja cultural, de familia. Nos transmiten cosas que ellos aprendieron, nos transmiten cosas que ellos aprendieron por experiencia, porque se los enseñó otra persona o por los golpes de la vida. Y hasta acá todo bien, pero el momento clave está cuando salimos del ámbito familiar, que nos damos cuenta que lo que creíamos que era normal no es para todos igual. Siguiendo el mismo ejemplo de una familia que grita, una familia que no grita. También está el ejemplo de una familia que se comunica mucho con los abrazos y otra familia que no lo hace, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones saliendo del ámbito familiar. Y es muy común, completamente normal, que los padres eduquen a sus hijos en base a las creencias que ellos tuvieron. ¿Te habrá pasado a vos o a alguien que conozcas que los padres le dan al hijo todo lo que ellos no tuvieron? No, porque yo en mi infancia no tuve juguetes, entonces a mi hijo lo voy a llenar de juguetes. No, porque yo en mi infancia no pude estudiar, entonces a mi hijo lo voy a llevar a que estudie en cualquier colegio o en el mejor colegio posible y quiero que haga una carrera, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque mi mamá nunca estaba presente o mi papá nunca estuvo presente, entonces ahora quiero ir acá y quiero acompañarlo a todos lados, quiero acompañarlo a los cumpleaños, quiero acompañarlo en... Ok. Ahora, terminan, sin darse cuenta, terminan afligiendo a esta persona, a estos chicos, nos terminan afligiendo porque no comprenden que ese fue su contexto y que el contexto que ahora estamos viviendo nosotros es diferente. Al chico que ahora le compran 1.000.000 de juguetes, quizás lo que le falta es una conversación padre-hijo, madre-hija. Al chico que le dieron toda la educación posible, quizás lo que le falta es experiencias, vivir aventuras por sí solo, independizarse. Y al no poder salir del contexto de la carencia que ellos vivieron, pretenden vivirla a través de los hijos. Entonces, poder comprender que tu contexto va a pretender llevarte por un camino, te va a permitir darte cuenta que ese es el camino de ellos, que ese es el camino de aquellas personas que tenían ciertas carencias. Ok, yo entiendo que mi papá me da 1.000.000 de juguetes, pero no me da abrazos porque no fue lo que le faltó. Ok, yo entiendo que mi mamá me quiere llevar a clases de arte, clases de música, clases de baile, clases de todo, porque a ella en su momento sus padres no se lo permitieron. Entonces, una vez que comprendemos esto, podemos empezar a modificar nuestro contexto. Porque sabemos que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con la carencia de ellos. Y al darnos cuenta de eso podemos empezar a cambiarlo. Nos damos cuenta de que lo que queremos puede ser diferente a los que ellos querían. Que las normas de ellos no son las reglas universales. Claro que nos quieren proteger, que nos quieren brindar lo que les hizo falta. Pero eso no quiere decir que tenga que ser exactamente lo mismo que querramos nosotros. Y ahora, cuando pasamos al contexto de amistad, vamos a tener estos choques. Estos choques en los que no reconocemos ciertos actos de los otros porque no estaban en nuestro contexto familiar. Y viceversa, ellos no conocen ciertos actos que tenemos nosotros porque no son de su contexto familiar. Por eso es completamente normal que los amigos se burlen de alguien. ¿Por qué? Porque no lo consideran normal.
Por eso es completamente normal que aíslen a una persona porque no lo consideran normal. Entonces, poder comprender esto te va a permitir darte cuenta que no es personal. Que cuando una persona te quiere aislar o se burla o tiene algo que se diferencia mucho a vos, tiene que ver porque la educación que tuvieron fue completamente distinta a la tuya. Fue muy diferente. Entonces, no tiene que ver con vos, sino con el contexto en el que ellos vivieron. Y lo mismo sucede en las relaciones de pareja. Ahora, cuando estamos en pareja y en nuestros vínculos más cercanos, siempre se va a producir una retroalimentación. Lo que yo haga va a influenciar a la persona con la que yo estoy y lo que haga esa persona me va a influenciar a mí, de la misma manera como en la que empezamos al principio. Porque lo que yo haga va a empezar a ser normal para esa persona y lo que esa persona haga va a empezar a ser normal para mí. Entonces, por eso es importante que si queremos apoyar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, nosotros tengamos la iniciativa de empezar a tener hábitos saludables, de mejorar, de crecer, de aprender constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte de ese círculo que rodea a la otra persona. Si somos 5 alrededor de alguien y ninguno de nosotros nos cuidamos la salud física, esa persona va a creer que es normal no cuidarse la salud física. Si nosotros nos esforzamos en hacerlo, ya tenemos la prueba, ya somos la prueba en carne y hueso de que sí se puede hacer. Entonces, de la misma manera, te influye a vos. Si hay algo en lo que te estás esforzando, si hay algo en lo que estás queriendo cambiar, si hay algo en lo que estás queriendo crecer, si hay algún proyecto que estés iniciando, van a haber personas a tu alrededor que te demuestren, por ejemplos de la vida de cada uno, que lo que estás haciendo se puede o no se puede, según lo que sea normal para ellos. Si querés empezar un emprendimiento, si querés empezar un negocio, por ejemplo, si querés estudiar una carrera, ¿es normal para vos completar una carrera? ¿Quiénes son tus ejemplos? ¿Para vos sería viable empezar un negocio? ¿Quiénes son tus ejemplos? De tus 5 amigos, tus 5 familiares, las personas con las que te juntás, ¿cuántos negocios emprendieron? ¿Cuántos siguen en eso? ¿Cuántos empezaron un estudio? ¿Cuántos lo terminaron? Por lo general vamos a tender a hacer lo que consideramos normal. Por eso, cuando queremos hacer un cambio porque estamos hartos de donde trabajamos, queremos salir de una relación tóxica, queremos empezar un proyecto importante, por lo general, todos esos caminos de cambios trascendentales, suelen ser solitarios. ¿Por qué suelen ser solitarios? Porque las personas que están a nuestro alrededor no lo están haciendo. Si yo quiero empezar un proyecto, un emprendimiento, y ninguno de los que está alrededor mío lo hace, para mí no va a ser normal. Yo no voy a ser normal dentro de ese círculo. Me voy a empezar a aislar o me van a empezar a aislar. Por eso es muy importante, cada vez que hacemos un cambio relevante, un cambio importante para nosotros, también cambiar el entorno. Cambiar el entorno o en el mejor de los casos, avisar, comprometerse, decirle a tales personas que te rodean, mira, yo quiero empezar este cambio, ¿me apoyás? ¿Estás conmigo? ¿Vamos para adelante? ¿Vamos juntos? Porque de esta manera te garantizás, de alguna manera, que esas personas que están alrededor tuyo, en lugar de sabotearte como suelen ser la mayoría de los casos, puedan ser un punto de apoyo, te puedan beneficiar y vos a ellos. Espero que les haya gustado, muchas gracias, hasta luego.